Yo empecé a andar a la calle a los 13 años. Wow, una edad temprana. Yo empecé a andar a la calle a los 13 años. Cogí el vicio de cigarro, un vicio muy dañino. Y empecé desde los 13 años a fumar cigarrillo. Vivía con un muchacho que se marcó mi vida porque por sospecha me maltrataba, sin hacerle nada, porque le decían, le contaban. Pasé muchas cosas con él. Dios bendiga, mis amados televidentes de Excelencia Cristiana. Estamos aquí en el espacio de Conociendo el Mundo Espiritual. Amén. Quien le habla es su hermano, un servidor de la Manfreda Carvajal, y como siempre no estamos solos. Hoy tenemos una gran mujer de Dios con un poderoso mensaje. Ella se presentará y dirá su nombre, dónde viene, su pastor, etcétera, etcétera. Buenas, Dios les bendiga. Mi nombre es Joanny, me congrego en la iglesia Caminando de la Mano con Jesús. Mi pastora Jenny de Medina, al lado de su esposo Alfredo de Medina. Que Dios le bendiga en este precioso día, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Quiero hablar un poco de la palabra, quiero insertarle un mensaje porque me llamó mucho la atención, gloria a Jesús, en Juan 17. Juan 17, fluya, lea. Juan 3:17, su palabra dice, van a ser leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo digo amén. Dice su palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por él. Gloria a Dios, aleluya. Como acabamos de leer la palabra, le doy gracias al Señor por permitirme leer su palabra en esta preciosa tarde. Gloria a Dios, aleluya. Quiero desarrollar un poquito de esta palabra donde el Señor dice que Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y vemos en estos tiempos, hermano, vemos en estos tiempos que hay mucha gente, gloria a Dios, aleluya, que están condenando a sus hermanos, donde sabemos que su palabra dice que Dios no vino a condenar, y vemos muchas personas que estamos condenándonos nosotros mismos y condenando a sus hermanos por cualquier fallita que tenga, los condenamos. En vez de darle una mano amiga, mejor la solución que encontramos es para condenarlo. Y no estoy de acuerdo con eso, hermano, porque si Dios no nos condena, ¿por qué nosotros tenemos que estar condenando a los demás? Cualquiera puede tener una falla, cualquiera puede cometer un error, y Dios le da la mano, Dios lo levanta, porque su palabra dice 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Entonces nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Entonces yo me concentré mucho en este versículo porque ha visto cosas, gloria a Dios, aleluya, ha visto cosas en personas que ha visto que le ha confesado alguna caída, alguna falla que ha tenido delante de Dios, y en vez de ayudarle, hermano, lo condenamos. Entonces, el Señor nos da una enseñanza. Él me dijo, yo me quedé observando y yo le estaba preguntando al Señor, le estaba preguntando al Padre, le dije, Señor, ¿y por qué usted me puso a enfocarme tanto en este solo versículo? Y es para que entendamos que nosotros no estamos aquí para condenar. El tema es no condene para que no sea juzgado, gloria a Dios. Dios es bueno, no podemos condenar solamente por vista. Antes de nosotros hablar y de juzgar a los demás, vámonos a la presencia, y lo que Dios te diga que haga, eso usted tiene que hacer. Quiero dar un pequeño testimonio de anoche, hermano, que tuve. Tuve una experiencia hermosa que me encantó. Wow, una experiencia hermosa. Sí. Cuéntala, eso está fuerte. Con mi padre. Ayer el Señor me puso una inquietud. Yo estaba en de mi tía y el Señor me puso una inquietud y salí a dar una vuelta con un primo mío, que yo no ando con él ni hablo mucho con él. Y el Señor puso como que lo buscara y fuimos a dar una vuelta. Llegamos de mi hermana no estaba en la casa.
Y entonces le dije, bueno, pues vamos a llegar de mi papá porque yo creo que ella está allá. Yo duro mucho sin ir de mi papá y anoche me dio para ir para él. Cuando voy para allá, nos hallamos con la sorpresa, él estaba tomando, estaba borracho, él y la mujer. Entonces, cuando yo estoy en la puerta, yo dije, bueno, me voy a devolver porque como ellos están borrachos, van y le da, tú sabes, esos espíritus que andan rondeando, van y le da para uno. Y yo agarré. Cuando me iba, me dice el primo mío, él no es cristiano ni conoce nada de, me dice, tú no sabes que el que está con Dios le da pata a los santos. Y yo me sorprendí, lo miré y le dije, ¿cómo? Pero yo en vez de darle fuerza a él me da fuerza a ti. Y yo, oh, bueno, vamos a echar para adelante. Y entré. Ah, bueno, la mamá de mi hermana me llama y me dice, yo quiero que tú me conviertas. Y yo, ¿cómo? Sí, yo necesito que tú me conviertas. Y yo, el que convierte el Señor. No, yo necesito que usted me haga la confesión de fe. Y yo, bueno. Le dije, venga, vamos a orar, porque para eso es que estamos. Le hice la confesión de fe, la puse a confesar. Ella me abrazó, sentí un dolor que ella tenía, un vacío, que me puso media triste también, porque hasta lloré junto con ella, porque la vi como media aturbada. Cuando esos demonios empiezan a turbar a la persona, es un problema, hermano. A veces nosotros vemos a la persona que ellos fluyen bien delante de los demás y eso es una tormenta fuertemente. Cuando terminé con ella, fue donde mi padre y le dije, yo necesito orar por ti. Me dice él, oh, por ora. Y le digo, ah, bueno, pero yo no quiero orar por ti, yo quiero que tú confieses a Dios. Me dice, bueno, dale. Y yo, bueno. Y lo puse a repetir conmigo, a confesar al Señor. Y él confesó, y mientras él estaba confesando, repitiendo conmigo, que yo le dije, ya no repita más, déjame orar por ti. Vi cómo caían las lágrimas, primera vez que veo a mi padre llorando, y fue anoche. Y eso me dio como una paz, como algo así, sentí como una paz, deseo de llorar, de abrazarlo, de no soltarlo, porque yo eché un pleito fuerte para que mi papá aceptara al Señor, y el Señor me lo permitió anoche. Y Dios lo hizo. ¿Sabes? Tú traiste un tema muy impresionante. Es algo muy importante, cielo Johnny, porque es que donde tú leíste Juan 3:16, dice que de tal manera Dios amó al mundo. Ese es el verso y esa es la historia donde Dios manifiesta, Johnny, su amor hacia la multitud mediante su Hijo, mediante Jesucristo, me entender. Y es donde Dios dice, donde Juan dice que Jesucristo vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y algo que tú decías muy impresionante, y es que si Cristo o si Dios no condena al ser humano, nosotros no somos quien para condenarlo. Porque fíjate que en Génesis, si no vamos a Génesis capítulo 6, es donde Dios habla con Noé y le explica sobre el arca, porque la tierra estaba corrompida. ¿Ven? Dios hizo que nos naciera un arca, es para tener misericordia de la gente. Una cosa es que ellos no entraron, pero Dios sí usó misericordia de ellos. Amén. Y luego, en el Nuevo Testamento, se manifiesta el amor nuevamente de Jesucristo, que es para con toda la humanidad. Y según la Biblia, que dice que el que juzga con la misma vara que tú midas, perdón, con esa vara será medido. Eso es algo que tú trajiste, algo muy impresionante. El amor del Padre es tan impresionante que hay gente que hoy caen, hay gente que hoy comete un error y desde que se humillan o donde que reconocen, de una vez Dios los perdona. Porque una de las cosas importantes es reconocer. Por eso fue que el ladrón de la cruz que estaba a la derecha se salvó, porque él reconoció. Él dijo, este hombre no tiene nada que hacer en esa cruz porque él es inocente, pero nosotros sí somos culpables. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Dile de hoy mismo, porque él reconoció que en verdad yo estaba mal. Lo que pasa es que en este tiempo hay gente como que quieren que le confiesen las cosas a ellos, que por eso es que mucha gente, Johnny, hoy en día se quedan callados, no se le acercan a los hermanos,
Porque como te decía ahorita, si le dicen algo a un hermano, y ese hermano lo riega. Sí, fulano pecó, fulano hizo esto, hay que juzgarlo, hay que condenarlo y esto. Pero fíjate, quizá el que está diciendo que hay que condenarlo está más condenado que al que están culpando. Porque la mujer adúltera, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Dice la palabra, Johnny, que todos ellos se fueron. ¿Por qué? Porque ellos no eran libres. Ellos tenían atadura. Amén. Y esto me dio un conocimiento bien fuerte, varón. Yo jugaba mucho a mi papá, yo lo maldecía mucho. Eso era en el tiempo que yo no conocía al Señor. Que no me meten en esa área. Sí, yo lo maldecía mucho. Yo le decía que yo no sé por qué Dios permitió que él fuera mi padre. Y yo decía, yo dame pero el día que él me ponga la mano. Y yo, cuando él me ponga la mano, no sé lo que va a pasar. Yo lo voy a matar. Y empezaba a Satanás metiéndole cosas a la gente. O sea, a mí me tenía tan, ¿cómo le explico esto? Él me tenía tan atada con cosas de maldad. Me tenía el corazón lleno de odio, de maldad, de unas cuantas cosas. Hacia tu padre y hacia algunas personas. Y a personas, sí. Entonces, yo cuando veía a mi papá, yo veía como que lo veía y yo lo que lo quería, cuando lo veía, lo quería matar, porque no lo quería en mi vida. Y el Señor me dio una lección anoche que después que yo conocí al Señor, el Señor me fue cambiando el corazón, al sentimiento hacia Él, y me dio una lección tan hermosa que yo además lo que me salía a pedirle perdón, abrazarlo y llorar con Él. Porque sentí el dolor y el cosa que Él tenía. Y esa experiencia que yo tuve con mi padre anoche, marcó tu vida. Marcó. Y fueron tantas cosas en ese momento que yo pensé, y yo tan mal que me portaba, tanto pensamiento que yo tenía mal hacia Él. Pero al saber, tenemos que reconocer que cuando uno está en el mundo, cuando la gente no conoce a Dios, están atados. Así es. Por demonios. Y cuando no conocen a Dios, no pueden hacer bien, sino lo que hacen el mal. Así. Después que uno conoce al Señor, ya el Señor va obrando y quitando todo eso. Sí. Y en sí, ¿en qué lugar naciste? ¿De dónde vienes? O sea, ¿dónde te criaste? Yo vengo de Guachupita, gloria a Jesús, aleluya. Soy guachupitera, gloria a Dios. Es un barrio muy caliente, donde el que no hace mal, donde el que no roba mata, del que no mata, ya tú sabes, hacen cosas que no son del agrado del Señor, y el barrio del cual el Señor ha tenido misericordia. Amén. Vengo de un pasado muy fuerte. Wow. Que el Señor ha hecho un cambio maravilloso en mi vida. Puedo decir de que cuando Cristo llega todo cambia. Amén. Soy un testimonio de que cuando Cristo llega a la vida de alguien, cambia porque cambia. Cuando el Señor llegó a mi vida, que yo me reconcilié con el Señor, me llamó un muchacho y me dijo, ¿por qué tú te convertiste? Y yo le dije, porque el Señor me trató conmigo. No, porque a mí me llamaron y me dijeron que tú te convertiste porque tenía esta enfermedad, SIDA. Porque para el diablo, cada vez que la persona se convierte o están buscando de Dios, siempre le buscan un defecto. Bueno, esa fue la información negativa que te dieron, que no eras así. Sí, quise afligirte, retroceder, quise echar para atrás. Pero el Señor siempre estuvo conmigo en mis debilidades. Y en mi momento caído, Él estaba conmigo, el Señor. Porque yo sé por lo que el Señor trató conmigo. Bueno, vengo de ese barrio peligroso. Yo era una muchacha. Yo era jefa de yo tenía una banda de menores que yo prostituía.
Y cuando yo me recuerdo de eso, yo me recuerdo de muchas cosas. Porque todavía hay de esas niñas que andaban conmigo en ese tiempo, todavía están en ese mundo haciendo cosas que no son de Dios. Entonces, cada vez que me recuerdo eso, el Señor me pone el sentir de salir a buscar y cosas así, pero no sé dónde encontrarla. Le estoy orando a Dios para, si el Señor me la pone al frente, para yo... Darle palabra de aliento y esas cosas. Y decirle de que el Señor cambie y liberta. ¿Llegaste a conocer alguna sustancia prohibida, si se puede decir? O sea, si tú quieres lo puedes expresar. ¿O algo que te pasó, marcó tu vida? ¿O a qué edad comenzaste a las calles, si andaste en las calles, así? Yo empecé a andar a la calle a los 13 años. Wow, una edad temprana. Yo empecé a andar a la calle a los 13 años. Cogí el vicio de cigarro, un vicio muy dañino. Y empecé desde los 13 años a fumar cigarrillo. Vivía con un muchacho que se marcó mi vida porque por sospecha me maltrataba, sin hacerle nada, porque le decían, le contaban. Pasé muchas cosas con él y aprendí cosas con él que no estaba diseñado para mi vida. Conocí la droga con él. Yo llegué a utilizar, oh gloria a Jesús, aleluya. Llegué a utilizar el tabaco de hierba. O sea, él vino a hacer como una perdición, pero él vino a hacer como una perdición para ti. Para mi vida. Después que lo conocí, yo vivía con él, te explico, que yo veía por los ojos de él, todo era él. Enfocada en él. En él. Él me hacía maldades, se iba con otras mujeres, y yo como quiera. Después venía de allá para acá, endemoniado, que el Señor lo reprenda, a maltratarme. Y decía que yo no nací para estar viva, ni para estar con nadie, que yo solamente... Y me maltrataba muchas veces. Bueno, de ahí cuando él me enseñó lo que es crecer con odio en su corazón, él me enseñó lo que, como él me maltrataba, él me enseñó lo que es tenerle odio, tenerle rencor a la persona, no olvidar. Y de ahí yo fue como alimentando mi ira. O sea, como ese espíritu. Sí, me fue como alimentando. Y después yo decidí apartarme de él. Y cuando me aparté de él, ahí cogí la calle en lleno. Ahí yo solamente quería rumbear, beber, hacerle maldad a los hombres, hacerle maldad a las mujeres, a cualquier persona que estaba al lado de mí, le hacía maldad. Yo, cuando formé la banda de menores para prostituirla, yo me la llevaba y la ponía a vivir con los hombres, y los hombres tenían que pagarme el dinero a mí. Yo le daba a ella hacer lo que me diera mi gana, porque yo era la jefa. Con esto yo digo, hermano, mira, cuando Cristo llega, hay un verdadero cambio en la vida de las personas. Así es. Porque cuando yo la computaba a ella, ven que te tengo en ese tiempo yo le decía, cuando estaba en el mundo, te tengo un cótimo. Cosa clave del mundo, que el Señor lo reprenda, gracias al Señor, que me libertó. Ven que te tengo un cótimo allí. Él no va a dar tanto, pero tú tienes que hacer todo lo que Él te diga. Ellas iban a confianza, como yo era su amiga, iban a confianza conmigo. El cótimo me pagaba y a ella yo le daba lo que yo quisiera. Cuando se me revelaba, me decía, no, que tú tienes que darme más, me fajaba con ella. Abusaba de ella por la forma de la persona que le buscaba, gente agresiva. Y después abusaba yo. Y después fui dejando ese coro y me metí a que yo era un hombre.
Fuerte. Y en ese entonces, me imagino que te sentí un vacío en el corazón. Llegaste a llorar en la cama, en la intimidad. O sea, lo que es cuando no había nadie, que estabas tú sola. La mente no te trabajaba. ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué nací así o esto? Llegué a pasar por el caso que yo intentaba con mi vida. Yo intenté varias veces para quitarme la vida, porque sentía que yo era no merecía la vida que yo tenía, no sentía así que me sentía sucia. Y me sentía tanto así que me metí a vivir con una muchacha en 3 casas, donde yo no quiero explicarle este poquito aquí. Yo no sabía leer la Biblia, pero sí tenía grabado aquí en la mente, y porque escuchaba personas cristianos decirlo, que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. Sí. Y yo siempre lo tenía pendiente. Y yo cuando yo me junté con esa muchacha, yo decía, pero vea, ¿qué es que yo busco con una mujer igual que yo? Donde en la Biblia aconteció esto, pero que yo no sabía leer la Biblia ni sabía nada. Tú no me escuchabas. Sí, yo escuchaba y se me quedó eso grabado ahí, pero yo vivía con esa persona, no era que yo sentía, yo, mi propio yo. O sea, me atrevo a creer, perdón que te interrumpa, que hiciste eso quizá buscando la manera de llenar el vacío. De ver dónde tú encajabas. ¿Dónde llenarlo? Pero hay algo que hay personas que están muy equivocadas, que creen que el vacío uno lo llena con cerveza, con bebida y esa cosa, con hombres, mujeres, y eso no se llena así. El vacío que nosotros tenemos, que cuando estamos en el mundo, que ese vacío está en el corazón, el único que lo llena se llama Cristo. Así es. Y cuando yo llegué a vivir con esa muchacha, quiero decirte poquito ahí, porque cuántas jóvenes que hay en estos tiempos en el mundo que están buscando dónde llenar ese vacío. Están buscando en qué desahogarse, quién la pueda proteger, ayudar. Y con esto yo quiero decir y dejar bien claro que el único vacío lo llena Dios, porque yo busqué en hombres, busqué en mujeres, busqué en dinero, busqué en cuántos lugares, que como quieran que yo buscaba, como quiera me sentía sola. Y me sentía despreciada. Me sentía menospreciada, sí, me sentía que ni yo misma me quería. Hasta que el Señor llegó a mi vida. Y cogí la calle muy profundo, empecé a apoyar gente, a navajear, empecé a pelear, el que me miraba mal le brincaba, el que me discutía me fajaba, sin importarme nada. Sin miedo a nada. Sin nada, dispuesta a morir. Porque nosotros además, ¿cómo le digo? Cuando estamos afuera en el mundo, nosotros lo que nos enfocamos es que yo sí, yo soy, yo no muero. Yo puedo matar y a mí nadie me puede dar. Nosotros pensamos como que nosotros somos quienes nos vamos a llevar el mundo por delante, y eso no es así. Cuando yo estaba ahí profunda, yo decía, yo lo que voy a matar gente, tú el que se me ponga al frente, yo le voy a entrar, sea quien sea, puede ser mi papá, pero yo nunca mencioné en esa parte a mi madre. Siempre el odio que había hacia mí era hacia mi papá. Y nunca llegué a saber por qué mientras estaba en el mundo. Y cuando me acepté al Señor, tuve una revelación de que a la edad de 8 años, alguien en la edad de 8 años... Intentó contra ti. Sí, intentó abusar de mí. Pero el Señor todavía no me ha permitido saber quién. Y tú decías algo, yo analicé algo rápido. Dijiste que tenía un odio hacia tu padre. ¿Qué provocó ese odio en sí? Porque es tu padre. Sí, yo lo aborrecía, yo no quería tenerlo cerca.
no sé, como que cuando él se me acercaba a lo primero, cuando tenía 15, 16, a los 15, a los 16, él me daba como miedo, como que no quería como que se me acercara, me daba como nervio cuando él se me acercaba, como que me molestaba, pero nunca entendí por qué. Nunca entendiste porque eso es algo fuerte, porque mucha gente se crean con trauma. Pero, eh, o sea, te cansaste de esa vida. Lloraba, me dijiste que llegaron oportunidades donde el enemigo te decía quítate la vida, tú no eres nadie. O como le pasa a mucha gente, córtate la vena, ahorca, tírate del puente. Porque quieren llenar su vacío. Y es como tú dices, Johnny, el vacío que se llena en ti, tú que tienes este video, es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cómo tú decides ya entrar al Evangelio? O sea, imagino que dijiste, me cansé de esta vida, no quiero seguir viviendo así, de esta forma, no nací para esto, no tengo que ser ese tipo de persona. ¿Cómo tú decidiste ya ir acercándote al Evangelio? Yo decidí acercarme porque yo tenía una pareja antes de yo reconciliarme con el Señor. Esa persona es casada. Entonces, cuando el Señor me enfocó en el salmo que leímos, porque por ese motivo a esa persona me estaban condenando. Exacto. Sin yo tener conocimiento. Porque cuando yo me reconcilié, yo no tenía, ¿cómo te digo?, ese fundamento hacia esa palabra de que no tenía fundamento a la palabra de que como hay muchos que lo desarrollan y cosas así, porque el Señor trata con quien quiere y cuando Él quiera. Y de manera diferente. Y de manera diferente. Entonces, cuando yo acepté al Señor, yo estaba con esa persona, yo vivía con esa persona. Entonces yo me encontraba estando con él, yo iba a la iglesia, visitaba la iglesia, iba con él era cristiano, él se hubiera convertido primero, pero nosotros vivíamos en 3 casas, vivíamos mudados en una casa. Me decidí a convertirme, yo le dije, qué bueno. Le dije, bueno, como ya tú eres cristiano, y no tenía tanto conocimiento, pero me salió esa palabra, como ya tú eres cristiano, ya a ti te pertenece irte para la casa de tu esposa. Entonces, cuando yo le di esa palabra, él me dijo, ¿cómo así? Porque tú no sabes que el Señor me dijo que la esposa mía eres tú. Me tenía como con una confusión. Porque hay gente que juzga a la persona por apariencia, exacto, pero no juzga por lo que la persona está pasando. Porque en ese momento, la que sabía lo que estaba pasando en ese lugar, era tú. En ese momento, era yo. Porque era contigo el asunto. Entonces me juzgaban, decían, no, porque tú no puedes estar con esa persona, él es casado, él es esto, lo otro. Entonces tenía una voz por allí, tenía otra por aquí, un comentario allá, otro allí. Esto es un pequeño testimonio que viví en el Evangelio siendo cristiana ahora. Y por esto es que se trata, que no podemos juzgar a la persona sin saber. Que antes de juzgar, tenemos que primero conocer. Consultar a Dios y conocer, ponernos en el lugar de esa persona. Entonces él me tenía, cuando yo le dije esa palabra, le dije, bueno, te pertenece porque cuando yo lo conocí a él, yo no sabía que él era casado ni nada. Yo lo conocí, nos conocimos como pasa y nos metimos. Entonces, cuando estoy con él, le digo, bueno, tú te vas para de tu familia porque tú sabes que tú eres casado. Me dice, no, porque el Señor me dijo que la esposa mía eres tú. Yo le dije, no, yo no soy tu esposa, porque yo siempre tuve el sentir en mí que no. Yo siempre como que le sentía. Entonces, cada vez él tiene más conocimiento que yo en la palabra. Él sabe, tiene más fundamento. Exacto. Entonces él me tenía como confundida. Ajá, como me tenía como embobada, confundida, me contradecía lo que yo le decía.
y que no, que Dios me dijo que tú eres mi esposa, pero que cada predicador me decía lo contrario. Cada persona que no me conocen, yo siempre me ponía, pero ven acá, fulano, en vez de decirme, sí, pelea por eso, me dicen lo contrario. Hasta que yo me senté y me decidí, le dije, Señor, yo quiero que sea tú que me hable, yo quiero que sea tú que me diga, yo quiero que sea tú que me diga a mí, que me saque de esta confusión, que sea tú que me aclare, que sea tú que limpie, porque yo no quiero vivir en este rol ya. Yo entendía que era un error, porque yo, como la gente casada no se pueden casar, yo entendía que era un error yo estar con esa persona. Cuando llegó el momento de bautizarme, en el tiempo que yo estaba con él, yo seguía cristiana y seguía con él, porque yo cuando me reconcilié estaba con él en una casa. O sea, en una casa vivía con él. Y cuando llegó el tiempo de yo bautizarme, pero no tenía intimidad con él mientras vivía allá. Y decidí bautizarme, dije, bueno, como yo me quiero bautizar, quiero fluir en Dios, yo lo que voy a hacer, yo recojo mi ropa, me voy para de mi mamá y tú haz lo que tú puedas. Me dice, no, porque tú no puedes hacer eso así, tú sabes que tú tienes que hablar conmigo antes de, no, es lo que yo siento. Y si es lo que yo siento, eso es lo que voy a hacer. Nos desapartamos, él me apoyó en mi decisión, agarré, me fui para de mi madre, duré un tiempo allá, buscando y pidiéndole al Señor, a que el Señor me mandó en Mateo 19, donde habla de ¿lo puedo buscar? Claro, puedo buscarlo. El Señor me mandó a meterme en Mateo 19 para que yo entendiera, pero sin saber leer, porque sin saber entender, porque esto es algo fuerte que el Señor hace. Sí. No sabía entender bien la Biblia, como que no sabía cómo aplicármela bien. Exacto. ¿Y cómo aprendiste a leerla? El Señor, yo él le estaba pidiendo conocimiento, entendimiento de su palabra. Y Él te enseñó a leerla. Yo he visto eso en muchas personas. Sí, que en el mundo no sabían leer y vienen al Evangelio y la Biblia se la coman de arriba abajo. Sí, el Señor, yo empecé a decirle, a confesarle, yo quiero aprender, porque el día que a mí me toque hablar de tu palabra y no sepa decir nada, yo quiero aprender, yo quiero que tú me ayudes. A mí me dicen que tú ayudaste, yo oí dos predicadores diciendo que te enseña, que usted... Una conversación con Dios fuertemente que el Señor, cuando agarré la Biblia, entendí. El Señor es bueno y es maravilloso. Así. Amén. Amén. Dice Mateo 19, verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor me mandó a ese verso y yo lo leí, lo requete leí, pero no entiendo nada, Señor, porque usted me mandó. Y después fue que el Señor me fue dando el entendimiento. Y yo, ok. Esto es para Él, no era para mí. Porque el que está casado es Él, no soy yo. Entonces, el que quería dejar a su esposa era Él. Bueno, cuando leí, me fui... ¿Cómo te explico? Me fui fundamentando en esta palabra. Exacto. Que cuando él me buscaba, yo le decía, yo leí en la Biblia que dice tú y esto. No, que vamos a hablar. Y tú sabes que Dios no dijo que tú eres mi esposa. Yo le dije, no, Dios te habló a ti solo. Él no me ha hablado a mí. Si al Dios que tú le sirves, si te habla a ti, tiene que hablarme a mí, porque Dios no tiene diferencia con personas. Dios como Dios no tiene... O sea, como vaga sagrada, como se dice. Sí, de que amor, de que a una sola, Dios tiene que decirme a mí. Dios no tiene favorito, como dice así como Él te habla a mí, Él tiene que hablarme a mí. Si yo lo busco a Él y le sirvo a Él, Él me va a hablar. Le digo yo a Él y me dice, no, porque tú dudas de mi palabra, tú sabiendo que el Señor dijo que tú eres mi esposa. Y yo le dije, bueno, hermano,
vamos a hacer algo, métete tanto y tanto días en ayuno y oración que yo voy a hacer lo mismo. Depende de lo que el Señor me diga, eso vamos a hacer. Así. Joanny, y en el mundo te sentías, como tú dijiste, mal, afectada por la situación que estabas viviendo, los procesos, la batalla, la guerra, las dificultades, que las calles, que el joven que tú tuviste te llevó a eso. Pero ahora, ¿cómo te sientes en el Evangelio? Perfectamente. Me siento bien, gracias al Señor. Me siento bien y agradecida de Dios. Ya no tienes que usar cosas como en el mundo, ya Cristo lo es todo para ti. Sí, ya, porque lo que hay en el mundo todo eso es vanidad, eso es pasajero. Eso viene y se va y Cristo sigue permanente. Así. Ya nada de ese mundo me llama la atención. Ya yo quiero, yo le decía a mi mamá, yo lo que quisiera es que el Señor ya me prepare y me lleve. Pues ya yo estoy como contenta, ya yo no quiero más nada. Y mi mamá, no, todavía tú estás joven, tú tienes que casarte, que tienes que... Tu madre es pastora. Sí, tienes que conocer, que todavía tú no has conocido los lugares que el Señor te ha dicho. Y yo, si el Señor viniera ahora mismo, que me lleve. Sí, porque te sientes feliz, alegre. Sí, ya no es lo mismo, no sufro como sufría antes. No hay mala noche. No hay, sí, no hay dolor porque de antes me cabeza. veía más vieja que mi madre. Mm. Antes me decía, tú pareces la madre de tu mamá. Y yo, esa persona que me decía así al lado de mí, yo no lo quería ni cerca. La tenía como tu enemiga. Sí, no quería coro con esa persona más nunca. O sea, el mundo te tenía más vieja que tu madre. Sí, para la persona, o sea, salíamos a lugares a tomar y donde llegábamos hacían puestas, votaban porque mi mamá, o sea, Satanás cuando quiere involucrar a las jóvenes y a las personas, él siempre tiene su vuelta, pero el Señor la deshace. Así. Y cuando llegaban a los lugares, se paraba y nos miraba. Y mi mamá decía, esa es mi hija. A la gente que ella me presentaba. Que no, esa no es hija tuya, no. Sí, esa es mi hija. ¿Cómo así? Pues ella parece tu mamá. Y cuando me decían así me daba una vergüenza. Sí, literal. Y apostaban dinero así, que no, que esa no es tu hija. Y hasta que el Señor, ahora, salimos y nos dicen, parecen hermanas, parecen más hijas. Sí, ahora te puso como una niña. Y ahora me siento... Es que el Señor juvenece. Amén. Eso es lo que hace Dios. Dios cambia a la persona. Es como dice la gente del mundo, la vuelta de Dios. La vuelta de Dios, la vuelta de Dios, la vuelta de Dios. Quería decir este poquito, mira. Con el pequeño testimonio del varón, para que no se queden en crónicas, ¿En qué pasó? No estoy con él, gracias al Señor. Tengo 4 años, 5 años voy a cumplir ahora en el Evangelio y nosotros tumbamos ese tema, gracias le doy a Dios. Tengo un año y medio que tumbamos ese tema. 1 año y medio. Sí, ya que el Señor rompió con eso, porque él seguía molestando en ese momento, pero ya el Señor rompió con eso. Amén. Wow, esto es todo muy poderoso. Lástima que hemos terminado. Joanny, ¿qué consejo tú le das a esas personas que van a ver esto, esas jóvenes que están en las calles, perdidas, que no encuentran cómo qué hacer, esos jóvenes que están hasta la juca? ¿Qué consejo tú le das a ellos? Bueno, en este momento yo le aconsejaría a las jóvenes que se encuentran en las calles, que van a ver este precioso video, esta preciosa palabra que van a escuchar del Señor. Y este pequeño testimonio, yo le diría que solo en Cristo está la salvación. El único que llena ese vacío del corazón se llama Cristo. Y así como Él me cambió mi lamento en baile, también lo puede hacer con cada uno de ellos. Amén. Y nada, que el Señor es el único que puede transformar lo que no es como lo que es. Amén. Así, ya saben, un testimonio impactante. Así como Dios lo hizo con la sierva Joanny, Dios lo puede hacer contigo. Ven a los pies de Cristo. La solución es tú cortarte la vena, la solución es ahorcarte, la solución es tirarte del puente,
La solución no es tirarte encima de un carro o tirarte lo que sea de una quinta planta. No, la solución es Cristo. Cristo llena el vacío. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.